La espera ha terminado. Bienvenidos a la Feria de Talento Connect Latam 2024 Impulsando Talentos. Durante 3 días de inversión total, entrarás en un mundo de vanguardia e innovación laboral. Prepárate para una experiencia incomparable. Conectarás con los speakers más excepcionales, empresas líderes de múltiples sectores y grandes headhunters que te revelarán los secretos para llevar tu carrera a un nivel extraordinario. ¿Estás listo para superar tus límites y alcanzar tu máximo potencial? La Feria de Talento Connect Latam 2024 Impulsando Talentos es el punto de encuentro del talento latinoamericano más destacado. Aquí te esperan nuevas oportunidades para acelerar tu trayectoria profesional. En este entorno único, lleno de oportunidades, generarás conexiones invaluables, descubrirás ofertas laborales exclusivas y darás el impulso definitivo a tu carrera profesional. Prepárate para sumergirte en esta experiencia emocionante y hacer despegar tu carrera hacia el éxito. Bienvenidos a este evento inolvidable de descubrimiento, crecimiento y triunfo laboral. Bueno, buenos días para todos. Hoy ya estamos en nuestro tercer día de este gran evento que es la Feria de Talento Connect 2024. Para el día de hoy también les tenemos muchísimas oportunidades. Vamos a contar con 30 empresas que están inscritas y que estamos confirmando y que están con todas las ganas de conocerlos y de presentarse con ustedes. Adicionalmente, recuerden que es importantísimo que ustedes aprovechen las oportunidades de conexión con otros candidatos. Tenemos más de 650 personas inscritas. Se los van a encontrar en los diferentes espacios, los van a oír a través de sus preguntas, a través de su participación y no duden en pedir el LinkedIn, en escribir un mensaje directo, en ponerse en contacto para que sigan ampliando las oportunidades y sigan conociendo. Vamos a iniciar, como todos los días, con un panel excepcional en donde vamos a ver esas miradas con relación a esa evolución y no solamente de valoración, sino también de movilidad de talento. Y ya los voy a dejar para que ellos mismos se presenten y estén con ustedes. Sigan conectados, participen de las sesiones, participen del networking y aprovechen hoy este último día. Y obviamente muchísimas gracias a todos por la participación, a todo el equipo que ha hecho posible esto, a Dani, a Andrea, a Juan, a Cami y a cada uno de ustedes que está ahí sentado, ya sea como un gran aliado de LHH, como un candidato participante o como una empresa, un headhunter que siempre está dispuesto para compartir oportunidades. Muchas gracias y bienvenidos al tercer día. Buenos días, bienvenidos a este tercer panel en el marco de nuestra Feria Talent Connect 2024 de América Latina. Este es un panel que tiene una característica muy especial porque vamos a hablar sobre la evolución de lo que ha significado la valoración del talento en las empresas. Y para eso, qué mejor que contar con dos estrellas en materia de talento humano, reconocidas no solo en el país, sino también en muchos entornos internacionales, no solo por su gestión como directoras o como cabezas de áreas de talento humano en las organizaciones, sino como verdaderas líderes de opinión en estas cosas que nos apasionan tanto a todos. Quiero darle la bienvenida a Lucía Maya y a Carolina Staiza, que nos van a estar acompañando en esta sesión, que de antemano sabemos que va a ser muy corto el tiempo para todos los temas que quisiéramos abordar en un espacio tan corto. Pero para empezar, quiero darles la palabra a Lucía y Caro para que ustedes se presenten y nos cuenten un poco sobre su trayectoria
que le va a ayudar a los participantes a entender el por qué estamos aquí los tres. Adelante, Lucía. Hola, bueno, muchísimo gusto, muchas gracias de estar acá. Héctor, qué presentación tan excepcional. Realmente pienso que el trabajo te da una oportunidad enorme de estar en diferentes espacios y la verdad yo me siento muy agradecida de poder estar acá. Yo soy una ingeniera industrial costeña que llevo un poco más de 25 años y por favor no me hagan los números trabajando en recursos humanos y he trabajado en recursos humanos en diferentes industrias a lo largo de mi vida, desde servicios portuarios donde empecé hasta manufactura, una empresa de bolsa, consumo masivo de alimentos y en los últimos 5 años en Scotiabank Colpatria en la banca y he tenido la oportunidad de estar tanto en posiciones con solamente impacto en Colombia como posiciones de multinacional. Y eso hace que tengas como un espectro diferente y te permite aprender. Y por otro lado, pues le quiero agradecer a la vida estar aquí con Caro, que nos encontramos en muchos espacios y que trabajamos también en recursos humanos y que somos muy inquietas en participar de muchos eventos para que se presente y les cuente lo maravillosa que es. Tan divina, Lucy. Muchísimas gracias, Héctor. Muchísimas gracias también por este espacio. Feliz de estar acá. Me encanta el título de la presentación y es Connect Latam. Indudablemente estamos en el momento de la conexión, porque el talento que antes era un tema empresarial, quizás muy de nicho, hoy en día se vuelve un tema de región y absolutamente global. Yo me presento, mi nombre es Carolina Estaza. Soy la directora global de talento humano para Clara, que es una fintech latinoamericana con base en México, pero ya en operación en varios países de Latinoamérica. Soy economista de formación y trabajo en recursos, igual que Luchi, hace más o menos 25 años, las mismas cuentas, más o menos. Encantada de este espacio porque creo que para nadie es un secreto que los últimos años han traído, siempre venía una tendencia de cambio sobre lo que es la gestión del talento, sobre lo que significa eso que tú tienes en el título de todos estos días que estamos viendo acaso, lo que significa impulsar el talento. Y esa es la pasión que me conecta con Lucía, esa es la pasión que nos trae hoy acá y es cómo generamos valor a las organizaciones desde estrategias bien consolidadas y bien potentes alrededor de una buena gestión del talento humano. Muchas gracias, Carol. Finalmente me presento yo. Para no ser disonante, yo tampoco soy un profesional de recursos humanos porque cuando empecé esa carrera no existía. Soy abogado de profesión y tuve la fortuna de encontrarme con estas áreas de gestión de personas desde que era practicante en una compañía petrolera. Y ese día, o en ese momento, cuando me encontré con este mundo, decidí que no le quería dedicar mi vida al derecho y por lo tanto tengo mi tarjeta profesional sin estrenar, aunque el derecho me ha dado un marco conceptual maravilloso para ejercer esta pasión que tenemos todos. Bueno, nosotros tenemos una trayectoria larga en estas líderes de gestión humana. La mía más larga todavía que la de ustedes dos. La mía ya se cuenta en décadas y creo que los tres alcanzamos a ver de alguna manera cómo ha ido evolucionando la organización desde la jerarquía tradicional, donde la gente se movía subiendo escalones en unas organizaciones muy robustas, con muchos niveles, con muchas capas, a lo que estamos viviendo hoy, de unas organizaciones mucho más planas, mucho más líquidas, mucho más ágiles. Y quisiera preguntarles para empezar, ¿cómo ven ese cambio ustedes en las jerarquías organizacionales o la estructura organizacional frente a la valoración del talento y frente a lo que implica esa valoración del talento en materia de movilidad de carrera, de oportunidades, de aprovechamiento de los talentos y de las competencias de las personas? Claro, si quieres empieza. Primero, lo que les quiero contar aquí es que la valoración del talento en las organizaciones es un desafío que está cambiando impresionante, porque les quiero contar, veníamos de valoraciones históricas. ¿Qué es una valoración histórica? Ver lo que la persona estaba haciendo. Nos enfrentábamos a descriptivos de cargo, nos enfrentábamos a experiencias, nos estábamos enfrentando a un check de puntos, si lo recuerdan, un check de puntos de
años de experiencia, y cuando estábamos en el rol, vamos a decirlo de reclutador o vamos a decirlo de cargo versus job description, lo que decíamos es, para esta posición necesitamos este rol, este alcance, estos años de experiencia, estas competencias técnicas, que sí, eso fue lo que hicimos durante muchísimos años, no sé si te acuerdas, Lucy, y Héctor, indudablemente, y todos acá, que nuestro trabajo iba muy de la mano de chequear todas esas variables que significaban la condición de estar en un cargo laboral. Y a eso le sumamos en algún momento cumplimiento de objetivos, pero el cumplimiento de objetivos iba de la mano de una vez al año. Ese era un poco nuestro esquema de trabajo normal y tradicional. Pero el mundo comienza a cambiar notablemente, comienza a cambiar por la velocidad en la que comienzan a suceder las cosas, por la velocidad en que nuestros clientes y la competencia comienzan a movilizarse, a tener cambios, por la tecnología, por la movilidad, por el trabajo remoto, por la conexión, por la globalización. Todo eso que llamamos macrotendencias, para no hacer una lista ahí, comienzan a cambiar en el día a día. Entonces, esa figura estática de descriptivo de cargo, llamémoslo de alguna manera, que sigue vigente en algunos temas, creo que ha evolucionado, se vuelve técnicamente quieta, se vuelve como que cuando yo llego a la definición del problema o al encontrar la persona o al encontrar el ajuste de la persona, me falta información. ¿Por qué? Porque hoy nos estamos encontrando con que necesitamos más información del día a día. ¿Qué información del día a día estamos necesitando? Mejores valoración de competencias, potencial, capacidad de adaptación, pero sobre todo capacidad de aprendizaje. ¿Y por qué capacidad de aprendizaje? Porque cada día surgen problemas más desafiantes y más in situ. Antes casi que los problemas podían ser predictivos. Hoy en día los problemas están saliendo a medida que va evolucionando el cliente y a medida que va evolucionando el mercado. Entonces, nuestro modelo le quita peso a lo que estábamos valorando antes, le comienza a quitar peso o comienza a cambiar la mezcla. No quiero decir aquí que ni la experiencia ni las competencias técnicas no sean relevantes, pero ese mix comienza a cambiar. Ya tiene menos peso porque comienza a recobrar peso otro tipo de cosas, otro tipo de variables. ¿Qué tipo de variables? Comienza a recobrar peso la capacidad de adaptación, la capacidad de aprender, la capacidad de adaptarse a entornos cambiantes. Todo eso comienza a gestionarse de forma diferente, y ahí es donde nosotras, las personas de recursos humanos, tenemos que reinventar herramientas y formas de medir a las personas diferentes. ¿Sobre todo para qué? Para poderlas acompañar en este proceso de constante cambio, donde tengan mejores herramientas de gestión y adaptabilidad. Lucía, ¿tu opinión? Sí, no, yo no quisiera repetirme con Caro porque realmente eso es exactamente el challenge que tenemos en este momento, pero diría que hay un momento muy afortunado que es como trasladarnos de la valoración de los temas duros a algo que parecía que siempre estaba en la conversación, que eran como las competencias, y que las competencias era como que era un check también que medías, pero hoy en día cobran una importancia fundamental. Y yo diría que esos temas como aprendizaje, que ya mencionó Caro, como adaptabilidad y como flexibilidad, son fundamentales, más algo que necesitamos que las personas también incorporen, y es cambiar el mindset de la jerarquía tradicional a la que estaba acostumbrado y cambiar el mindset de el crecimiento únicamente es hacia arriba. Esa es una cosa completamente nueva que se requiere, porque las personas llegaban a una compañía y yo me acuerdo incluso no hace mucho tiempo que estaban los analistas desesperados por pasar de profesional y tener gente a cargo. Y hoy en día ninguna de esas cosas se necesitan. Lo que necesitas a veces más que nada es tu capacidad de trabajar con otros, tu capacidad de coordinar equipos y de coordinar funciones, tu capacidad de conectarte en diferentes lugares y de establecer relaciones para ser visto. Y entonces, como que todo el panorama cambia, y sí, tienes que tener habilidades técnicas, indiscutiblemente, pero también las organizaciones valoramos enormemente las personas que son capaces
de hoy estar en un proyecto y mañana moverse a un proyecto completamente distinto, fluir fácilmente dentro de este nuevo entorno. Entonces yo diría, así como decía Caro, que la mezcla cambia profundamente y que nos ha puesto en un reto enorme en encontrar cómo medimos, cómo vemos y cómo valoramos para estar seguros que estamos además desarrollando lo que se necesita desarrollar. Y creo que eso es súper importante y creo que es súper importante también para uno como profesional tenerlo en cuenta. Empezar a abrir la mente para darse cuenta que ahora las habilidades requeridas son completamente distintas y que las jerarquías en las organizaciones también son completamente distintas. Gracias, Lucía. Voy a fusionar dos conceptos que ustedes acaban de mencionar que me parecen muy interesantes para empezar a construir sobre esta experiencia. Carlos nos mencionaba sobre de la evolución de las descripciones de cargo. Y Lucía nos menciona sobre la trascendencia que tiene la flexibilidad, el concepto del aprendiz eterno. Esto querrá decir que estamos empezando a ver la era organizacional donde las descripciones de cargo tradicionales, de qué se necesita, cuál es la misión de mi cargo, qué necesito saber, cuál es mi experiencia, etcétera, van a desaparecer para darle cabida a un concepto mucho más amplio de flexibilidad, de inteligencia emocional, de capacidad adaptativa, etcétera. ¿Cómo lo ves, Lucía? Sí, Ay, perdón. dale, Caro. No, dale, Caro, sin problema. Yo estoy segura que sí, yo estoy segura que sí. Yo sé que todavía estamos en un proceso de evolución y de cambio y muchas de las personas que seguramente nos están escuchando van a decir, oye, pero ¿cómo puedo hacer esto? Tengo esta certificación andando, la política dice, las normas, tengo certificación A, B y C en proceso, para un proceso de auditoría tengo algún tipo de estas mediciones y creo que vamos a estar en un interín, en un proceso de migración a nuevas formas de gestionar y de formalizar estos procesos durante un tiempo. Y eso nos va a sacar una zona de confort y nos va a generar incomodidad. Porque entonces tengo al talento perfecto, quizás, no lo llamemos perfecto, pero al talento requerido, pero no cumple una cantidad de condiciones. Eso ya se daba, lo que pasa es que era muy excepcional, ¿te acuerdas, Lucy? O sea, a veces teníamos una persona que quizás requería para el cargo y no tenía algunas condiciones, lo que pasa es que eso se está agrandando. Ya se está agrandando porque, vuelvo y digo, comenzamos a darle peso a otras variables que hoy en día no estamos midiendo ni en nuestros descriptivos, nuestras valoraciones, ni en nuestras políticas. Entonces nos vamos a comenzar a sentir incómodos y tenemos que desafiar ese proceso. Y aquí hay dos retos más grandes todavía, y es el reto con nosotros mismos de cómo logramos hacer ese cambio interno y decir, wow, esto que me trajo hasta acá no me va a llevar más adelante, esto que yo venía haciendo, que seguramente estuvo bien, no va a ser lo que tengas que seguir haciendo en términos de análisis del talento, uno, y dos, cómo le damos comodidad al talento de la organización también. Cómo le decimos a las personas para esta nueva necesidad, porque tu negocio lo requiere, porque el challenge de tu cargo lo requiere, porque necesitas a alguien que impulse algo diferente en un objetivo, en un cargo de trabajo, necesitas una persona o necesitas un tipo de talento o necesitas desarrollar otras competencias que quizás no están en esa mezcla tradicional. Creo que vamos a estar para años, dependiendo de la velocidad de adaptación, obviamente que como talento tengamos y como organizaciones tengamos, porque ahí también tenemos una capacidad organizacional que tenemos que desarrollar y es que tan rápido nos podamos adaptar al cambio y creo que ese es el gran desafío, que tanto podamos retar muy bien las posiciones y lo podamos lograr y poder adaptar a la organización a esos cambios que se van a venir. Y estamos en eso, estamos en el momento de la creación. Creo que no hay nuevas verdades absolutas. También creo que vamos a estar iterando en cuál va a ser esa nueva forma de evolución. Entonces, vamos a estar ante procesos más cambiantes, pero no porque queramos, sino porque el mundo mismo es cambiante. Antes una política podría durar 10 años. Hoy en día yo reviso políticas con bastante frecuencia. Y eso es parte de lo que tenemos que lograr como organización, casi que ni como talento, como organización, esa capacidad adaptativa para para poder surtir los procesos que nos está dando, los retos y los desafíos que nos brinda el mercado. Yo Gracias. creo que este es un momento súper afortunado. Requiere de nosotros las personas de recursos humanos también lo mismo que estamos pidiendo de las otras competencias, capacidad de aprendizaje, apertura y flexibilidad. Porque
fíjate que, en efecto, una descripción de cargo hoy en día podría ser que la tengas por política, pero en lo que tú más te tienes que concentrar es en si alguna persona tiene las habilidades y la capacidad para ponerse en otro lugar. También te pasa en el proceso de selección o de atracción de talento. Hoy en día tienes que ser más abierto a ver candidatos de competencias muy distintas. Yo de verdad que me he vuelto como una investigadora y llega un perfil y digo, este perfil está buenísimo para una cosa completamente diferente incluso de lo que dice su experiencia. Entonces también tienes que tener la capacidad de mirar estos skills que tienen estas personas, incluso con experiencia en otra cosa, cómo puede aplicar para mi modelo en este momento. Y hace que al interior de la compañía también, como todos los planes de carrera, incluyan que tú abras tu mente a mirar el plan de carrera no solamente en el área donde estás, sino en otras áreas conectadas. Entonces, hace que también trabajes en equipo con diferentes, o sea, hoy nosotros ponemos los talentos en una reunión donde están las diferentes áreas y damos a conocer los talentos de la organización. Y puede pasar que yo tenga una persona de recursos humanos que funcione perfecto para auditoría. Y como que todo el mundo dice, oye, sí, puede ser. Entonces le digo, pues no ha auditado jamás, pero te quiero decir que sus habilidades son perfectas y puede aprender. Entonces, eso también te pone en un reto enorme porque piensa que cuando tú hacías procesos de selección, tu proceso de selección te incluía el perfil y las habilidades y eso era lo que tú buscabas. Y hoy en día te toca moverte y mirar que no necesariamente es así y ya estamos contratando personas que probablemente no tienen toda la experiencia en el tema específico, pero que han tenido un camino que te permite que la persona esté. Así que yo creo que sí, no sé cuándo se acaban las descripciones de cargos. Yo vivo agobiada porque hay que vivir actualizándolas y la verdad no vas tanto a ellas hoy como hacías en el pasado. Así que sí es todo un reto. Sí, tienes razón, Lucía. Esto me hace pensar una cosa. ¿Será que nosotros tenemos, como personas de gestión humana, e incluso la organización en general, tenemos que movernos hacia unas competencias un poco más predictivas? Tratar como de adivinar, poner la bola de cristal, cuáles son las competencias que esta organización requiere en el futuro y empezar a buscarlas de una vez De para conseguir esa movilidad. Definitivamente. O sea, el gran reto de recursos humanos en este momento es tener todo este proceso predictivo que puede tener muchos componentes técnicos, indudablemente. Cuando hablo de componentes técnicos, y aquí es donde uno comienza a decir, wow, pero ¿cómo lo hago en mi compañía? ¿Cómo lo hago con mi presupuesto? Porque indudablemente puede tener temas de inteligencia artificial, puede tener temas de Big Data, o sea, puede tener muchos temas de análisis de datos, pero yo creo que más allá de eso, que es relevante y que cada compañía, dependiendo de su grado de madurez, lo puede implementar. El gran reto aquí es talento humano entendiendo el negocio. O sea, entendiendo estando realmente dentro, entendiendo el día a día de la problemática de cada uno de los cargos para generar el entregable, entendiendo las competencias, entendiendo los retos a los que se enfrenta cada una de las áreas organizacionales, para que cuando llevemos una persona o para que cuando promovamos una persona o para que cuando hagamos un movimiento organizacional, cualquiera de estos temas que requiere movilidad de talento, no lo hagamos desde una información fría, de foto, sino que lo hagamos desde entender cómo esa pieza casa en ese rompecabezas. Al final, el real resultado se da cuando logramos mejorar la productividad de los equipos de trabajo a través de esos movimientos organizacionales que podamos proponer. Y eso en realidad no se da teniendo simplemente una foto descriptiva. Definitivamente no se da con una foto descriptiva. Hay que tener visión, intuición, data, indudablemente. Si tenemos nuestro sistema avanzado buenísimo, si ya tenemos todos los presupuestos para inteligencia artificial, para data, para tecnología, espectacular. Pero si no, definitivamente poder setear muy bien ese entendimiento de lo que necesitan los equipos de trabajo. Y eso se hace con una competencia muy blanda y es con permanente comunicación
con una competencia muy power, para no decirle blanda, toda esta teoría alrededor de competencias blandas y duras, pero una realidad muy humana que va de la mano del power skill, que va de la mano de la empatía, que va de la mano de la comunicación, que da de la mano del entendimiento de negocio, porque generamos cambios organizacionales a través del movimiento de personas, llámese de salida, promoción, retiro, transformación, pero al final esos movimientos se dan para poder lograr resultados de negocio. Sí, yo diría que la gran competencia en recursos humanos hoy en día está relacionada, pues por un lado, claramente con lo que dijo Caro de entender el negocio, pero creo que la mayor cantidad de tiempo que tendríamos que invertir es en conversar, justo la habilidad blanda de la que Caro hablaba, porque tú necesitas conocer los intereses de las personas, conocer qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo. Casi que pasa actualmente que cuando tenemos un requerimiento, los HRBPs, en el caso del banco, son como la Biblia del talento. Entonces, como que tú los traes y dices, oye, me estoy necesitando mover una persona de aquí para allá, ¿quién es? Y empiezan a contarte, esta persona es buena por esto, por esto, por esto, por esto, y te das cuenta que lo han descubierto a partir de conversar, a partir de conocer en detalle cuáles son los intereses. Entonces, creo que la gran habilidad de recursos humanos es mapear talento, es identificar a quiénes tienes, quiénes son y generar muchos espacios para estar cerca de las personas. Cada vez más fuera de tu área, como por decirlo de alguna manera, y más dentro del negocio, para poder contribuir en efecto, porque también la velocidad que se requiere para poner el talento a la disposición de los procesos es mucho mayor de la que teníamos antes. Entonces, eso es un factor súper importante. Ustedes dos han mencionado el concepto de habilidades blandas. Ahora que se impone en el mundo la inteligencia artificial generativa, en el LHH hemos preferido rebautizar ese concepto que suena a veces peyorativo como habilidades exclusivamente humanas para diferenciarlas de aquellas que se pueden replicar a través de los chats GPTs y los copilots y etcétera. Y creo que esas habilidades exclusivamente humanas, dentro de las cuales está la interacción personal, la comunicación, la inteligencia emocional, la resiliencia, etcétera, tienen un papel muy importante en el avance del talento, en la valoración del talento, más allá del conocimiento. Antes era casi que un checklist como la de los aviones, ¿no? Esta persona estudió ingeniería, sí. ¿Tiene 3 años de experiencia? Sí. ¿Tiene más de 25 años de edad? Sí, cumple el perfil. Ahora se necesita otra cosa totalmente distinta. Y esa capacidad adaptativa y esas habilidades exclusivamente humanas le imponen no solamente a las personas de selección, sino a los candidatos que nos están viendo una responsabilidad diferente para venderse, si se me permite el término, en el proceso de consecución de un nuevo empleo. Ustedes como expertas y como responsables de esa atracción de talento, ¿qué sugerencia le darían a los candidatos que nos están escuchando en distintos países de América Latina? Porque creo que esto no tiene fronteras nacionales, para que logren conseguir esa conexión en una entrevista de trabajo que vaya más allá de mi experiencia, mi conocimiento y mi trayectoria profesional. Mira, Empecemos contigo, Lucía. Yo digo que nuevamente es como esa habilidad puramente humana de poder transmitir tu verdadero ser en un momento de entrevista. O sea, ¿tú cómo haces para que en el momento que alguien te está conociendo sea el mejor momento para mostrar esas habilidades humanas que tienes? Es decir, como que ese pitch que en el pasado preparabas que únicamente estaba relacionado como con lo que habías hecho, estuviera relacionado con lo que eres y cómo lo que eres lo pones al servicio de una organización. Creo que es una importante conexión. Y yo diría que hay otra cosa que es puramente humana, que es asegurarte de contactarte con muchos otros humanos. Es tu red de contactos, que también es una habilidad absolutamente humana. Entonces, creo que cada vez más cultivar la conexión con otros y poder vender quién eres por encima de qué sabes o qué has hecho.
Yo diría que esa es una gran habilidad hoy en día en el momento de estar aplicando para algún proceso. No sé, Caro, ¿tú qué piensas? Yo considero que cuando comenzó todo el tema de la tecnología, que ya tiene varios años, prepandemia ya estábamos en procesos de transformación tecnológica, pero la pandemia y el lanzamiento de todos estos modelos de inteligencia artificial, lo primero que hicieron fue alertar como al mundo de recursos humanos en donde ya todos vamos a volver robots. Y creo que esa conversación estuvo sobre la mesa. No, ya, mejor dicho, ya vamos a ser reemplazables, la parte humana desaparece, los robots se reemplazan y todos pasamos quizás por ese proceso de entender qué era lo que pasaba. Entonces salieron movimientos alrededor de la parte humanística, válidos seguramente en algún momento para entender un poco cuál era la situación que se estaba surgiendo. Pero ¿qué siento yo en este punto? Obviamente una evolución del planeta, como siempre ha sucedido, el planeta evoluciona desde siempre y seguirá evolucionando con nuestro permiso, sin nuestro permiso, la humanidad va a seguir evolucionando, pero nos encontramos con nuevas capacidades que definitivamente sí siento que resaltan la importancia de la humanidad a partir de que las máquinas, la tecnología, la inteligencia artificial surta todos esos procesos repetitivos que en realidad no eran tan humanos, pero que fue lo que aprendimos a hacer durante muchos años. Procesos operativos, procesos en serie, procesos que estuvieron bien en algún momento y que generaron unas capacidades en el humano de la perfección, del método, del proceso. Y ahora nos estamos yendo a una siguiente etapa donde todo ese método, proceso, operación es fácilmente replicable por las máquinas y lo que nos queda, sumando a lo que dice Lucía, realmente es la interacción, la capacidad de adaptarse, la intuición, esas habilidades como, y gracias por ese concepto, Héctor, exclusivamente humanas, esas habilidades exclusivamente humanas que hacen parte de entender, de conectar los puntos, de ver cómo yo entiendo un negocio, un equipo de trabajo, una reunión directiva, una reunión con mi equipo de trabajo, cómo logro yo conectar todas esas partes que son más humanas, menos técnicas y sí requiere menos de aprendizajes tradicionales by the book y más de desarrollar esas habilidades y capacidades humanas. Y eso es lo que cada vez estamos buscando más porque no es sencillo. Eso en lo que somos fuertes, eso en lo que somos realmente exclusivos, es lo que más nos cuesta. La comunicación asertiva, la integración de equipos de trabajo, la capacidad de liderar diferentes personas. El liderazgo situacional existe hace muchísimos años, y díganme si no es un desafío en todas las organizaciones liderar a cada persona por sus skills y sus potenciales y no de manera uniforme a todo un equipo de trabajo, porque entendemos, y ahí surgen conceptos como diversidad e inclusión también, porque todos somos diferentes y lo podemos liderar. Es que créanme que eso lo veníamos sufriendo hace mucho tiempo, pero como teníamos otros problemas de productividad sobre la mesa, quizás estábamos concentrados en esto. Ahora tenemos el tiempo, vamos a tener el tiempo a partir de toda esta evolución de tecnológica, de concentrarnos en eso que, wow, siempre ha sido un desafío y ahora más que nunca, liderar a cada persona de acuerdo a cómo es esa persona y esa organización. Estamos liderando un poco en masa también y creo que vamos a evolucionar en esas capacidades exclusivamente humanas, Héctor. Gracias, Caro. Sí, yo creo que esa evolución ha sido absolutamente evidente, ¿no? Hace algunos años, y a mí en lo personal me alcanzó a tocar, las promociones se daban a las personas que más sabían, no a las que más capacidad tenían. Y entonces, sí, el que más sabe puede responder muchas preguntas, pero eso en el año 2024 ya no es suficiente. Esa capacidad que deben tener los líderes para, como lo menciona Caro, para liderar a las personas de su equipo desde la individualidad se vuelve esencial. Y quiero conectar eso con lo que hablábamos al principio de esta conversación de las descripciones de cargo. Las descripciones de cargo, lo decían tanto Lucía como Caro, son unos documentos fríos que nos daban una referencia y que miran más hacia atrás que hacia adelante. ¿Qué pasa si en lugar de descartarlas nosotros pensáramos en que esas descripciones de cargo son solamente uno de los elementos que se requieren para tomar decisiones de selección de talento? Eso, por supuesto, hay que sumarlo
a las pasiones de las personas, hay que sumarlo a los valores de las personas y hay que sumarlo a las expectativas de carrera. ¿Cómo tejemos todo eso para garantizar que estamos fidelizando el talento, desarrollando carreras, haciendo gente apasionada por lo que hace, aprovechando la diversidad de ideas, de opiniones, de pensamientos, de orígenes, etcétera? ¿Cuál sería la fórmula mágica para conseguir eso, Caro y Lucía? Eso está muy difícil, Héctor. La fórmula mágica la estamos descubriendo. Yo creo que básicamente se trata justo de eso, de uno mantener como una posición de apertura y de aprendizaje, que lo hemos dicho antes, pero sobre todo una habilidad nueva que creo que siempre había existido, que es como la velocidad. O sea, no te puedes quedar en este momento en el proceso reflexivo de cómo lo voy a hacer, sino que realmente necesitas ir haciendo el proceso en la medida que la organización te va exigiendo que tengas como estas nuevas apertura, habilidades, conocimientos, etc. Yo pensaba, ahorita justo que lo mirábamos, que por ejemplo, como personas, en esos temas de habilidades puramente humanas, incluso en el mundo del liderazgo, cada vez uno tiene que abandonar pensar que tiene el conocimiento y lo que tiene que ser capaces de gestionar personas que vienen a trabajar contigo que incluso saben más que tú y que eso no es un problema, sino que tú tienes la habilidad de armar equipos donde las habilidades de estas personas, tanto técnicas como interpersonales, son complementarias. Entonces, ese sí que es el nuevo reto que tenemos en las organizaciones, que yo diría que está muy concentrado en revisar el liderazgo y las habilidades de los líderes para gestionar todo este panorama cambiante, todos estos nuevos requerimientos a una velocidad diferente a la que veníamos haciendo. Y ese yo creo que es el gran reto que hoy tenemos en las organizaciones y yo siento que es el gran reto que tenemos en recursos humanos. Voy a sumar un poco a lo que dice Lucy. Indudablemente fórmulas creo que todavía no tenemos. Creo que estamos en un proceso de construcción y vamos a estar en un proceso de construcción que está retando y desafiando los modelos tradicionales de recursos humanos. Y creo que el desafío nuestro de líderes de recursos humanos en las organizaciones que nos escuchan allá es portar esa bandera, porque no hay como respuestas listas en el mundo para poderlo testear. Uno, definitivamente el liderazgo. El liderazgo va de la mano de gestionar incertidumbre, gestionar expectativas, conectar oportunidades, digamos que todos esos skills que conocemos. Y desde talento humano y gracias a la tecnología, yo creo que hoy tenemos más capacidad de generar información que antes. Y por eso la tecnología se vuelve tremendamente relevante. Antes la información iba muy de la mano en recursos humanos de información tremendamente numérica, el payroll, la rotación y, no sé, el ausentismo. Creo que eran por definición las tres cosas que uno gestionaba en recursos humanos. Y el time to hire, o sea, cuánto tiempo me demoro contratando un candidato. Si ustedes se dan cuenta, era data muy dura, muy enfocada, a pesar de que es el área de recursos humanos, está muy enfocada a la parte numérica, no definitivamente a la parte, llamémoslo humana o llamémosla gestión de competencias. Hoy en día la data y la tecnología nos permite medir data cualitativa de conexión de las personas con el propósito, de la psicometría para entender mejor las competencias y las habilidades, de comenzar a correlacionar estas variables y poder acercar a los líderes a esta información cada vez más para que puedan entender mejor sus equipos de recursos humanos, es el gran desafío. Eso para mí es People Analytics, que vuelvo y digo, mucho más de la mano de revisar menos data numérica, que indudablemente es relevante porque al final uno hace una correlación con los ingresos, con los gastos, pero sobre todo data humana. Entonces, satisfacción, ENPS, engagement, pulsos, ha salido una cantidad de nuevas variables que creo que la mezcla perfecta depende mucho también de la compañía, esa fórmula mágica depende mucho de la compañía y del nivel de madurez de la organización. Sentiment, en donde podemos entender el cualitativo de las personas. Hay hasta temas de análisis faciales, no me voy a ir hasta allá, pero toda esa información comienza a dar más data
para entender realmente el significado del compromiso y esa información traducírsela a los líderes. Ojo que ese problema viene desde hace tiempo. O sea, el problema de entender a las personas viene desde cuando estaban presenciales también. O sea, las personas estaban presenciales en las oficinas si es que estuviésemos en esta discusión acá, pero ahí también queríamos entender su compromiso, ahí tendríamos a entender su presencia, ahí también queríamos entender su retorno. Creo que la tecnología lo que nos da es nuevas posibilidades para tener más data, ya no solo cuantitativa, sino también cualitativa, y darle al negocio mejor información. Gracias, Caro, y gracias, Lucía. Me doy por muy bien servido, porque aunque no nos dieron la receta, sí nos dieron los ingredientes para conseguirlo. Súper. Y Caro mencionaba que esto depende también un poco sobre las organizaciones, de cada organización, y a eso quiero ir en mi siguiente punto. Ustedes dos están en dos compañías bastante distintas. Total. Una compañía un poco más tradicional, con una estructura, digamos, de compañía financiera de las que estamos acostumbrados a ver en el mercado. Caro ha estado no solamente en esta, sino en algunas experiencias anteriores en unos sectores muy exigentes desde el punto de vista de relacionamiento con las personas, con desafíos de fidelización, con todo esto que se habla tanto sobre las diferentes generaciones en el sitio de trabajo. ¿Cómo creen ustedes que es, o cómo creen ustedes que se diferencian los desafíos dependiendo del tipo de organización en la que uno esté trabajando? Y quisiera comenzar con Caro, porque Caro ha tenido unos movimientos interesantes en ese sentido, con unos cambios de desafíos también importantes. Creo que ese ha sido como el gran aprendizaje para mí. Ese ha sido el gran reto, y creo que lo que me ha tocado, por fortuna, aprender en las diferentes organizaciones, y es que no hay esa fórmula mágica. Cada compañía tiene una mezcla de cultura, de capacidades que debe desarrollar para el negocio en donde está, y de adaptación de las personas, lo cual se busca desde la selección o desde el proceso de evolución, que es relevante. Por eso las fórmulas para mí son complejas, y por eso estoy retando constantemente los procesos de recursos humanos, porque mi gran conclusión es que no todos funcionan, casi que ni siquiera el mismo en las organizaciones donde yo he estado funciona de un año a otro. O sea, un proceso vámonos a la operativa, un proceso de selección, un proceso de capacitación, un proceso de desarrollo, en compañías de transformación constante como en las que he estado recientemente. Yo estoy en FinTech hace ya varios años, y en empresas de creatividad y de tecnología, Grupo Sancho, Rappi y ahora Clara. Son empresas que tienen tantas movilidades, todas en alguna medida tienen muchos cambios, pero como ellas están muy metidas en tecnologías de punta, requieren adaptaciones muy in situ. Entonces, la fórmula aquí es estar observando, estar muy cerca de los clientes, de los managers, y observar muchísimo el mercado, porque a veces ni siquiera los managers transmiten bien la información de lo que se está viendo en el mercado. Entonces, es responsabilidad nuestra conocer el mercado. El proceso quieto o estático, como lo hablábamos en descriptivo de cargo, pero así lo puedo hablar de todos, no funciona. No funciona tanto en estas organizaciones. La capacidad de adaptación se vuelve tremendamente relevante. Pero la capacidad de comunicar esto a la organización también es tremendamente relevante, y no solo desde recursos humanos, sino desde las personas. Es dar un poco de estabilidad, o dar estabilidad en la iteración constante. Estas organizaciones trabajan tremendamente con metodologías ágiles. Y la metodología ágil, más allá del formato tradicional de los rituales, lo único que indica, en resumen para mí, es que ese MVP va a cambiar constantemente. Ese producto terminado nunca es producto terminado. Como nunca es producto terminado, la capacidad de adaptación es muy fuerte. Entonces sí requiere unos skills constantes de reentender, y sobre todo una autoconciencia de recuestionar lo que se está haciendo de manera permanente. Porque los líderes se enfrentan a cambios en su negocio y en el desarrollo del producto de forma muy fuerte. Nosotros hacemos planes casi que mensuales, ni siquiera estamos haciendo planes trimestrales de ejecución. Entonces, no alcanzamos a organizar el PowerPoint. No alcanzamos a organizar el PowerPoint con la estrategia. Tenemos que trabajar en mucha tecnología y muchas herramientas colaborativas para poder solventar las necesidades del día a día.
y la comunicación casi que se queda corta. No hay tiempo a veces de comunicar y recomunicar constantemente. Entonces, por eso la capacidad de encontrar personas y de desarrollar competencias de resiliencia y de aprendizaje es muy, muy, muy relevante. Es altamente emocionante. Yo le digo a los equipos de trabajo que esto es como cuando a uno le gustan los deportes de alto riesgo y extremos. A no todo el mundo le gusta botarse un bungee jumping, a todo el mundo le gusta el rafting, pero al que le gusta realmente le apasiona este cambio constante. Gracias, Yo Carlos. Volvemos tendría, otra vez a dos principios de los que habíamos hablado desde el comienzo de la charla, ¿no? La capacidad adaptativa y la comunicación. Ahora con ese ingrediente de velocidad y esa descripción que haces tú fantástica, de ya no tenemos tiempo de actualizar el PowerPoint. Creo que eso es un punto de reflexión muy interesante. Y me acuerdo, pues, cuando yo empecé a trabajar, los planes estratégicos se hacían a 5 años, ya porque lo no. único que cambiaba era la inflación y la tasa de cambio. Y hoy en día, pues veo uno compañías como la tuya, en las que se replantean los objetivos constantemente y se revisan las estrategias más de 3 o 4 veces al año. Eso es un cambio de paradigma muy importante. Lucía, desde tu perspectiva, ¿cómo Es que, ves estos desafíos? es que si vieras, creo que obviamente un banco es una estructura formal, pero pensar que es una estructura formal igual, una de las cosas que es más desafiante es que incluso dentro de un banco tú tienes como varias empresas, porque tienes servicios, áreas y personas con habilidades muy diferentes. Entonces nosotros también nos hemos tenido que mover. Por ejemplo, en algún momento tuvimos una fábrica digital y más o menos la administración de la fábrica digital hacía que tú tuvieras desde recursos humanos un servicio absolutamente distinto, porque era como si tuviera como una startup dentro. Pero luego dijimos, oye, esa estrategia de tener la startup dentro pero fuera, tratándola distinta, ya no me sirve porque necesito que la forma de trabajar digital quede como infused en todos los otros procesos. Entonces traigo a la gente para acá. Entonces te ponen el reto de cómo hago que los tecnológicos puros y duros no contagien a los digitales y cómo hacemos para mantener que haya flexibilidad, pero que al mismo tiempo podamos ser como muy consistentes en el proceso de iteración y de resultados. O sea, era como hacer un matrimonio donde las habilidades digitales y las habilidades tecnológicas estuvieran, pero al mismo tiempo cuando tú te vas al trabajo de las sucursales, esta gente está súper de cara al cliente y el cliente es cambiante y las necesidades del mundo son cambiantes y los requerimientos en los servicios financieros son cambiantes, entonces rápidamente también tienes que modificar los skills de la gente en tiempo real, porque si no, hay otros que lo van a hacer más rápido que tú y están las fintech y están otros ofreciendo otros servicios que te pueden dejar tirado eventualmente, pero por otro lado tienes la banca corporativa donde sabes que también ser tradicional se vale. Entonces, lo que necesitas es entender que tienes un abanico súper grande en una compañía grande y de características tradicionales. Tienes un abanico muy variado de cosas y tienes que ser capaz de atender las necesidades cambiantes de cada uno de estos entornos, pero a la velocidad del rayo. Creo que hemos hablado mucho de velocidad, Caro mucho más tecnológica y yo mucho más preocupada por mover una estructura que probablemente puede ser muy rígida a la velocidad que se requiere hoy en día y ayudarle a las personas a cambiar la mente. O sea, la banca que tú te imaginabas que era, ya no es y no te puedes quedar pensando que lo vas a hacer igual. El gran reto está en el cambio y la transformación a una velocidad mayor. Y en el balance para identificar dónde conviene mantener competencias tradicionales y dónde conviene innovar de manera Total. disruptiva. Total, y además porque hay gente que quiere estar en el mundo tradicional y que se siente vibrar en el servicio que hay y por fortuna se ofrece. Por fortuna se ofrece. O sea, como que yo decía, qué bueno que hay espacio para todos, así como eventualmente uno en el pasado podría pensar que porque tenías muchas personas en generación millennial o centennial, tenías que hacer ciertas cosas y nada es tan absoluto. Tenemos millennials que quieren ser banquero corporativo formal encorbatado. No hay nada que hacer. Entonces, como que tú dices, oye, todo el mundo debería vestirse un poco más
ligero y más liviano. No, hay gente que siente que se tiene que vestir súper preppy porque es lo que funciona para su segmento y nadie se siente afectado y no se quitan la corbata. Entonces, nada es tan absoluto y eso también es emocionante. Qué interesante. Creo que eso afianza un concepto que vimos en un estudio de LHH muy reciente o muy después de finalizar la pandemia, que decía que lo que las personas más valoran después de la pandemia es la autonomía. El que quiere irse de corbata se va de corbata, el que quiere irse de tenis se va de tenis y no pasa nada y todos convivimos siempre y cuando haya respeto por la persona, siempre y cuando haya respeto por los valores y los principios del individuo y siempre y cuando estén sentadas las bases de una progresión de carrera clara y de unos mínimos de bienestar que van más allá de los programas de salud ocupacional, que van más allá de los beneficios y se concentran mucho en la salud emocional de la gente y en la salud mental. Eso rima bastante bien. Y me lleva también a una pregunta que quiero hacerles de cierre. Ya se nos está acabando el tiempo y tenemos una cantidad de preguntas en nuestro chat. Pero antes de cederle la palabra a Andrea, quisiera preguntarles muy brevemente todo esto que hemos hablado, ¿cómo impacta la cultura de las organizaciones que es tan importante? Yo diría, para contarte rápidamente, que tienes que incluir como los valores humanos también dentro de la cultura. Por ejemplo, en nuestra declaración cultural, la humanización es fundamental y te estoy hablando de un banco que uno pensaría que está más como inclinada a cómo hacemos para el resultado, cosas por el estilo. Hoy en día tenemos como la enorme invitación a conectar emocionalmente con las personas. Y cada vez en el discurso de todos están apareciendo los factores humanizantes. Es decir, yo cómo me conecto con el ser humano para hacer como empresa una propuesta de valor atractiva. Y creo que eso termina siendo un tema fundamental para incluir en los atributos culturales, pero con autenticidad. Hoy ese es un reto súper impresionante. Complemento lo de Lucía, diciendo que indudablemente hay que hacerle una revisión quizás a la cultura desde los comportamientos. La cultura, con todas las definiciones, es como se hacen las cosas en una compañía. Eso, y hay, bueno, ustedes saben más de todas las definiciones que inclusive yo les puedo mencionar y seguramente las personas que nos escuchan tienen sus propias definiciones, pero con todo el tema de la transformación, de la tecnología, de la competitividad, de los mercados globalizados, de los nuevos competidores, de las empresas que están surgiendo, de las nuevas generaciones, revisar nuevamente los comportamientos y los rituales se vuelve clave. No cambiarlos necesariamente, como dice Lucy, indudablemente hay unos que son reafirmantes y vale la pena entender en este nuevo entorno que estamos viviendo si la forma como el comportamiento estaba planteado hace tantos años funciona igual, porque quizás se requiere un reboost de ese comportamiento, recargarlo, revisarlo, posicionarlo diferente. Quizás habrá que cambiar otros, porque voy a decir alguna palabra agilidad hace 20 años significaba una cosa y puede significar otra. Entonces habrá que reposicionar nuevos comportamientos. Y tres, pues en las nuevas formas de comunicarnos que son una realidad de hoy. Hace 5 años nosotros no nos hubiéramos imaginado esta reunión, nunca en la vida. Era absolutamente impensable, no era válido, era hasta incómodo porque uno ni siquiera sabía utilizar este aparatico de alguna forma. Si se acuerdan los que teníamos algunas conversaciones de estas, se conectaba, no se conectaba, se escuchaba, no se escuchaba. Hoy en día hay que revisitar las nuevas formas de comunicación para hacerlas parte de los comportamientos. Y esa sí nos toca, nos guste o no nos guste, porque las nuevas generaciones se comunican así. Y no las nuevas generaciones, todas las generaciones en realidad tienen nuevas formas de comunicarnos. Entonces, hacer parte de los nuevos medios de comunicación, a generar nuevos comportamientos organizacionales que apalanquen más la cultura, es absolutamente necesario. Y yo creo que hay una adicional y es trabajar esto con todos los líderes de la compañía. Eso siempre lo hemos revisado. El tema de people no es un tema de people. El tema de recursos humanos no es necesariamente un tema de recursos humanos, es un tema de todos. Hay que subirlos a todos en este bus de construcción de comportamientos para que realmente conecte con toda la organización.
Qué buen punto de cierre, Carlos. La cultura no es un problema de gestión humana ni es un problema de las áreas de talento, sino parte de la base del reconocimiento que todas las personas en la organización son arquitectos de cultura, con sus comportamientos, con sus hábitos, con sus costumbres, todos construimos cultura y solamente a través de esas demostraciones individuales y la coherencia que tengan entre la palabra y la acción es que se construye la solidez de la cultura y les agradezco muchísimo, mientras que me disculpo con Andrea por haberle quitado 5 minutos más del tiempo que quería dedicarle a las preguntas de los participantes. Héctor, muy Sí, disculpado. muchísimas gracias por su participación, por sus comentarios, por sus planteamientos muy interesantes, muy sesudos y de mucho valor para nuestros asistentes. Un abrazo. Gracias, Héctor. ¿Ustedes me escuchan bien? Súper. Bueno, de todas maneras creo que han abordado como puntos importantes que han salido en las preguntas, pero ha sido bien completo como el espacio. Yo quiero sacar al aire como 3 preguntas que me parecieron importantes dentro del contexto de los candidatos y uno de ellos es, ¿cómo ven ustedes el tema de tener líderes con muy buen conocimiento técnico, perdón, sin mucho conocimiento técnico, pero con un alto desarrollo de habilidades, por ejemplo, en temas de liderazgo? Yo creo que hace un ratico lo decía. Digamos que hay como un reto al conocimiento técnico específico. Es decir, no solamente porque tú tienes este conocimiento específico puedes estar en este lugar. O sea, realmente ha sido valioso para construir tu carrera, pero probablemente con menos conocimiento técnico específico, pero con más habilidad de movilizar personas, llegas muchísimo más lejos. Porque ya ese momento en el que tú como líder tenías que ser el que sabía todo, pasó hace rato. Tienes que entender cómo funciona tu negocio, pero tu habilidad debe ser también como la capacidad de conectar cuáles son los conocimientos que necesito integrar, con qué área necesito trabajar, de qué cosas necesito aprender y sobre todo qué equipo tengo que fortalezca lo que yo de alguna manera no tengo y que no te sientas inseguro con eso. Elemento lo que dice Lucía, indudablemente el conocimiento técnico es tremendamente relevante. Sí. Pero como decía, yo creo que esa mezcla, esa combinación ha cambiado. Ahora, si va a poner a alguien a manejar un avión, espero que tenga todas las condiciones para manejarlo y conozca todo el conocimiento técnico, ¿no? Creo que depende mucho del rol y del cargo, pero genuinamente creo que en este momento de adaptación constante, de cambio constante, quizás la distribución de la mezcla puede cambiar. Esto no es 5 técnicos, 95 competencias exclusivamente humanas, pero la capacidad de adaptarse, la capacidad de encontrar las respuestas en los otros es mucho más relevante inclusive que el conocimiento individual. Conocimiento colectivo, y el conocimiento colectivo se da a través de integrar por una competencia exclusivamente humana, que es la conexión de puntos, es un multiplicador muchísimo más fuerte que el conocimiento técnico individual, definitivamente. Asumir o pensar que una única persona tiene toda la respuesta, casi que es inoperante hoy en día, en un mundo que está cambiando tan fuertemente. Súper, muy bien, Karen, muchas gracias. Quería ir cerrando también con una última pregunta, obviamente porque el tiempo es corto, pero ¿cuál sería esa recomendación que ustedes podrían darle a los candidatos para mostrar esas habilidades no técnicas en los procesos de selección, para que sea relevante en las organizaciones y se vean esos candidatos como un plus en el proceso? ¿Te acuerdas que al principio cuando lo comentábamos era como, por ejemplo, si tú hablas de un proyecto en el que participaste, enfatiza en el proyecto qué pusiste de ti? Es decir, fue determinante que me di la oportunidad de conocer las personas que estaban en el proyecto. Fue determinante que resolví esta situación y para resolverla utilicé estas características. O sea, como que pongas, lo decía en la respuesta anterior, pero para ponerlo en casos específicos, como que pongas las habilidades de tu ser que se exponen a través de cosas que suceden. Entonces, tuve una situación muy compleja y lo que tuve que hacer fue tal cosa y el efecto en las personas fue este y lo logré resolver de esta manera. O para lograr este objetivo necesité coordinar el esfuerzo de tecnología con finanzas y con no sé qué y fue súper complejo porque son personas que piensan diferentes. Es decir, que tú puedas incluir en tu conversación esas características tuyas que son diferenciales
y que te permiten como lograr los resultados. Eso sería como mi recomendación para abordar entrevistas y mostrar tus habilidades distintas. Perfecto, Lucy. Gracias, Caro, desde tu punto de vista. Sumo con una pregunta que también vi ahí en el chat, sumado a lo que dice Lucía, el tema de cómo demuestro esas habilidades cuando yo ni siquiera he entrado al proceso de selección y estoy a través de un ATS, algún asistente anónimo lo mencionaba. Y es súper válido, indudablemente hay un primer filtro, dependiendo también del tamaño de la organización, que es el ATS el que revisa el proceso. Pero fíjense que, y claro, ahí pueden quedarse personas que quizás pueden tener el potencial si no pasan ese primer filtro, pero hay una capacidad humana detrás tremendamente importante. Y es como yo soy capaz de redactar tan buena un perfil, mi hoja de vida, mis palabras claves, cómo puedo demostrar en ese guión que estoy presentando en una plataforma tecnológica para poder pasar esos primeros filtros. Cuando una compañía se enfrenta a un proceso de selección, puede decir miles de candidatos, miles de candidatos, miles de candidatos. Y hay una capacidad humana muy interesante que a veces yo hablo con las personas que me dicen estoy buscando trabajo y es, si estás buscando trabajo con la misma hoja de vida, eso está complicado. Porque si la misma hoja de vida le funciona a todas las empresas, quizás no estás entendiendo la necesidad de la compañía y de la organización. Cada empresa y cada organización tiene una necesidad diferente y particular. El match que hace una ATS es entender el perfil de la persona con la necesidad de la organización. Y ese match es lo que logra avanzar en esa parte del proceso. Y esa es una capacidad realmente para mí humana, que es entender contexto, entender entorno. Yo sea capaz de entender cómo lo que yo tengo le puede generar valor a otra organización. Y es lo mismo que menciona también Lucy, una vez pasado el proceso, exactamente lo mismo. Claro, yo tengo unos skills, indudablemente, pero esos skills, ¿cómo le solucionan un problema a la compañía? Y ahí se requiere intuición, capacidad de análisis, asertividad, recursividad para poder avanzar en un proceso. Si me Caro, permite qué gran cierre. complementar lo que está diciendo Caro, se requiere una gran capacidad de autocrítica. Uno muchas veces ve que el candidato confecciona una hoja de vida maravillosa, mostrándose como lo que sabe y no como lo que es. Y si uno mira la hoja de vida como la llave para conseguir una entrevista, creo que lo que debería expresarse es qué es lo que yo soy capaz de entregarle a esa organización en la que yo estoy interesado, más que contarle todos mis logros y mis credenciales académicas. Creo que esa autocrítica es muy importante en el caso de las personas que están buscando reubicación. Gracias, Héctor. Carolina, un buen cierre, entender esos contextos y esos entornos que creo que es supremamente importante para poder hacer un buen match con esas vacantes y esas necesidades de organizaciones. Les agradezco muchísimo el tiempo, un gran panel, obviamente un tema muy, muy interesante para tocar. Lucy, mil gracias por compartir la información, tu contexto corporativo. Caro, igualmente para ti, y Héctor, como siempre, nuestro mejor moderador. Muchísimas Muchas gracias. gracias a ustedes. Nos Los podríamos invito. haber quedado aquí otras varias horas adicionales hablando de movilidad de carrera y de todos estos temas tan interesantes. Pero Lo están pidiendo, pero lo dejamos para una próxima invitación. quiero Les pido por reiterarle el favor que agradecimiento a Lucía y a Caro. continúen conectados, seguimos para franjas de empresas. La idea es que vuelvan y conecten, sigamos con la misma actividad, escuchando a aquellos decisores de compañía, necesidades de talento, proyectos que vayan a demandar estas necesidades y recuerden, entender contexto y entorno. Gracias. Un abrazo para Gracias. todos. Gracias. Buen Chao. día.